Un saludo muy especial a mis compañeras y a mi compañero congresista, integrante de la Comisión de la Equidad de la Mujer. Un saludo muy especial a la doctora Nora García, a la doctora Irma en esta mesa directiva y a María Cristina Rosado. Un saludo especial a Adriana Matiz, mi compañera, mi coequipera en este tema de la salud mental de las mujeres en época de pandemia, y un saludo muy, pero muy especial a todos los integrantes del gobierno nacional, los ministros, los viceministros y las personas invitadas que nos acompañan del rango de Rodrigo Córdoba, Hospital Psiquiátrico del Valle del Cauca, entre otros. Bienvenidos. Doctora Heidi Gallo, bienvenida también a este debate. Bueno, doctora Adriana, nos dividimos la presentación, voy a arrancar y después sigue usted con su presentación. Un tema sensible, un tema con el que queríamos cerrar el mes de la erradicación de la violencia contra la mujer, un mes en el que debemos colocar en la agenda del gobierno nacional, en la agenda de los ministerios, algo que ya no podemos ocultar más, y es la situación de violencia que vive la mujer en época de pandemia y que nos debe hacer un llamado a todos los actores para entender que la salud mental de las mujeres colombianas se vio afectada de manera directa y debe ser un desafío permanente para todos nosotros en los diferentes rangos del gobierno nacional, en los diferentes niveles de poder. Todos debemos acompañar y rodear y atender esta situación de salud mental. Siguiente. Es importante hacer una exposición del tema, o mejor, del concepto de salud mental, de esa gran definición que está en el marco de la Ley 1616 del 2013, y es que es un estado dinámico que se expresa en la vida cotidiana a través del comportamiento y la interacción de manera tal que permite a los sujetos individuales y colectivos desplegar sus recursos emocionales, cognitivos y mentales. Hablar igualmente de que los trastornos mentales son alteraciones clínicas significativas de tipo emocional y cognitivo o comportamientos que generan una disfunción en el desarrollo de las funciones mentales, procesos psicológicos o biológicos del individuo, cuadros depresivos, de ansiedad, esquizofrenia, epilepsia, trastornos en los déficits de atención y trastornos de memoria, entre otros. Y los problemas mentales, que se entienden como aquellos síntomas o conductas que producen malestar emocional y generan limitaciones para la relación con otros, cuadros de depresión, de ansiedad, conductas de riesgo alimentario, entre otras. Siguiente. Siguiente. En ese orden de ideas tenemos unas cifras, por favor, la anterior. Tenemos unas cifras destacadas sobre salud mental en Colombia y en el mundo. Según la Encuesta Nacional de Salud Mental 2015, en los últimos 20 años la población colombiana, incluidas las mujeres, ha presentado un deterioro importante en la salud mental, evidenciándose esto en el incremento de prevalencias de problemas y trastornos mentales. La prevalencia de trastorno mental ha aumentado de 9.72% en el año 1990 a un 10.25% en el año 2017. Aproximadamente 1 de cada 10 personas presenta un trastorno mental, sin que estuviésemos aún en época pandemia. Entre los años 90 y 2017, las violencias representaron la primera causa de discapacidad, incluida la discapacidad mental en nuestro país. En los años 2008 y 2018, la tasa de suicidio ha crecido en nuestro país. Para el 2008 fue una tasa de 4.58 suicidios por cada 100,000 habitantes, mientras que en el 2018 fue de 5.93 suicidios por cada 100,000 habitantes. Siguiente. La violencia interpersonal se ha consolidado como la primer causa de daño de vida ajustados por discapacidad entre 1990 y 2017. De acuerdo a la Comisión Lancet, una revista médico-científica británica, el costo económico de la salud mental a nivel mundial sigue siendo el más alto. Por año se pierden más de 12,000 millones de días hábiles debido a incapacidades y ausentismos derivados de enfermedades mentales, y también le cuesta a la economía global 16 billones de dólares en pérdidas de rendimiento económico, mucho más que el cáncer, la diabetes y enfermedades respiratorias combinadas.
Por cada dólar invertido en tratar y prevenir las enfermedades mentales comunes como la depresión, se produce un retorno de esta inversión de 3 a 5 dólares. La depresión ocupa la principal posición entre trastornos mentales 2 veces más frecuentes en mujeres que hombres. Entre el 10 y el 15% de las mujeres en países industrializados y entre el 20 y el 40% en países en desarrollo sufren depresión durante el embarazo y el puerperio. Siguiente. Hoy le podemos presentar desde abril del año 2020 un COMPES, el COMPES 3992, que adopta la estrategia de promoción de salud mental en Colombia 2023, donde es importante en este COMPES que solo llega fruto del trabajo realizado por este gobierno desde diciembre del 2008, consolidándolo 2 años después, en abril del 2020, es importante resaltar que determinantes sociales de la salud mental como la pobreza, la desigualdad en ingresos, la discriminación de género, aumentan las probabilidades de presentar problemas y trastornos mentales, especialmente en mujeres, niñas, niños y adolescentes. Múltiples objetivos de desarrollo sostenible están íntimamente relacionados a la salud mental de la población, pero especialmente la igualdad de género y las desigualdades en la salud redundan en mejorar la salud mental de las mujeres. Siguiente. Empezamos un tema que traía muy bien la doctora Nora García, la violencia intrafamiliar, en su exposición y en su apertura a este debate. Las mujeres son las víctimas más recurrentes de la violencia de pareja a manos de sus compañeros o excompañeros. Hay una porción de 6 mujeres por cada hombre afectado en violencia de pareja. En Colombia en el 2018 se registraron 40,000 casos de violencia de pareja en mujeres, donde el 71% de estos casos ocurren, queridas compañeras, en la vivienda, en la mayoría de casos perpetrados por su pareja. El grupo de edad donde más se presentó este fenómeno fue entre los 25 y los 29 años, seguido por el grupo entre los 20 y los 24 años, es decir, los jóvenes están siendo agredidos y especialmente las mujeres jóvenes son víctimas de esta violencia. En tiempos de pandemia, debido a la reclusión obligatoria, son los hogares donde más ocurre la violencia y son las mujeres quienes tienen un grado mucho más alto de ser víctimas de violencia de pareja y consecuentemente ser vulneradas gravemente en su salud mental. Siguiente. La violencia intrafamiliar tradicionalmente se ha presentado dentro de una estructura jerárquica. Los 2 principales ejes de desequilibrio de poder son el género y la edad. Vemos cómo las niñas, niños, adolescentes, las mujeres y los ancianos son los que más sufren violencia intrafamiliar en sus hogares. La violencia intrafamiliar entre el año 2012 y 2018 aumentó en 7 puntos porcentuales, reitero, sin estar en época de pandemia. 49.85 de cada 100,000 habitantes en el 2012 y 56.86 de cada 100,000 habitantes para el 2018. Estas cifras dan luces de un foco importante de afectación a la salud mental de las mujeres colombianas. Siguiente. Otro de los grandes componentes, la violencia sexual contra las mujeres en tiempos COVID. Según el informe integrado de información de violencia de género, el Concorte a 26 de octubre durante el año 2020, además de otras afectaciones derivadas del COVID, se han reportado los siguientes datos sobre violencia sexual contra las mujeres, queridas compañeras. Se registra un nivel nacional de 23.032 casos de violencia sexual. El 51% de los casos se viene presentando en niñas en las edades comprendidas entre los 0 y 13 años, frente a un 9.73 de los niños. El 18.5 de los casos que se presentan en adolescentes de género femenino en las edades comprendidas entre los 14 a 17 años, frente a un 2.5 en adolescentes hombres. Mientras que en la adultez, 27 a 59 años y en la juventud, 18 a 26, se presentan respectivamente el 8.6 y el 7.38% de agresión. Siguiente.
De manera totalizada, a nivel nacional y en todas las edades, se tiene que el 85.53 de los casos de violencia sexual en época de pandemia se han presentado contra las mujeres. Quiero reiterar el porcentaje, el 85.53% de violencia sexual. Bogotá ha concentrado un total de 3.600 casos, Antioquia 3.300 y Valle del Cauca 2.031 casos, ocupando casi siempre esta ciudad y estos dos departamentos, lastimosamente, los tres primeros lugares. El 48% de los casos, los perpetradores de la violencia sexual contra la mujer han sido familiares, 22% conocidos, 21% pareja o expareja y un 7% personas sin relación o desconocidos. Siguiente. Violencia intrafamiliar, compañeras, en época COVID. Según el informe de CIVIG, para el 2020, a nivel nacional se han reportado 75.799 casos de violencia intrafamiliar contra las mujeres colombianas. El 48% de estos casos de violencia intrafamiliar se presenta en mujeres adultas entre 27 y 59 años. El 15% de los reportes ocurrió contra mujeres jóvenes. El 6% casos contra niñas e infantes de 0 a 13 años, mientras que en mujeres adolescentes de 14 a 17 se presentó un 4.8. Volvemos a los mismos departamentos, Ciudad Capital, Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca. El 70.26 de los casos de violencia intrafamiliar involucró como victimario a la pareja o expareja de la mujer y el 29% involucró a un familiar cercano. Siguiente. Nuestra violencia psicológica, el tema que nos traía a este debate. CIVIGILA, con corte a 15 de septiembre, arroja las cifras más preocupantes sobre violencia psicológica, que son las siguientes. Se ha presentado 6.138 casos de violencia psicológica contra las mujeres. De este total, el 43% de los casos se presentó contra mujeres adultas, el 20% de los casos ocurrió contra mujeres jóvenes y el 7.27% con mujeres adolescentes. Antioquia vuelve el recurrente, Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca y Bogotá, por su parte, son la ciudad capital y los departamentos con mayor caso de violencia psicológica reportados, y el 54% de los casos de esta violencia fueron perpetrados por la pareja o expareja de las mujeres. Y el 35.47% por familiares de las mujeres y personas no cercanas a su hogar. Siguiente. ¿Qué nos dice la OPS, la OEA y la OMS sobre las mujeres en pandemia? ¿Por qué la alerta mundial? La directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa Etienne, indicó que antes de la pandemia por el COVID-19, las mujeres en las Américas ya eran un 50% más propensas que los hombres a sufrir trastornos de depresión y que tenían el doble de probabilidad que los hombres de padecer trastornos de ansiedad, y ahora se espera que estos porcentajes aumenten considerablemente. La máxima autoridad de género de la OEA, Alejandra Mora, resaltó que el confinamiento obligatorio implementado por la actual pandemia ha generado mayores niveles de estrés y ansiedad en las mujeres, así como el aumento en las brechas sociales. Siguiente. Según el estudio de la OMS, se estima que el COVID-19 interrumpió el 61%, señor viceministro, el 61% de países, el tratamiento y los servicios de salud mental en la mayoría de los países. El 67% de los países estudiados por la OMS observan perturbaciones en los servicios de orientación psicológica, de psicoterapeutas, incluidos los destinados a las mujeres. El 30% de los países señaló perturbaciones en el acceso a los medicamentos destinados para tratar problemas mentales. La OMS sugirió que a medida que la pandemia siga de curso, se intensificará la demanda de programas nacionales e internacionales de salud mental que se encuentran debilitados por años por carencias crónicas de financiación. Destinar el 2% de los presupuestos nacionales. Aquí quiero pedirle a la doctora Adriana Magali que seamos voceras del presupuesto que se va a destinar para los presupuestos nacionales de salud mental.
Hoy está evidenciado que no son suficientes. Es el promedio del recurso invertido por los países en la región de América en salud mental. Nosotras tenemos que, fruto de este debate, lograr que ese presupuesto en este momento tenga una visión más amplia y podamos redefinir los programas que están hoy afectando a la mujer colombiana. Doctora Heidi Gallo, debemos trabajar unidas con la alta consejería esta situación presupuestal. Se deben invertir más recursos públicos en salud mental contenida como una problemática de salud pública, considerando los efectos devastadores del COVID-19 en poblaciones vulnerables, pero especialmente en mujeres madres de familia y mujeres que son madres solteras responsables de su hogar. Siguiente. Doctor Lucena, la exclusión de las mujeres de las actividades culturales, deportivas y recreativas. De acuerdo con la encuesta nacional del tiempo de uso libre de 2012, en ese momento solo el 9.2% de las mujeres frente al 18.9% de los hombres dedicaban parte de su tiempo libre a realizar actividades de tipo cultural, deportivo o sus aficiones. Sabemos que se ha hecho un gran esfuerzo por parte del Ministerio del Deporte porque esta tendencia, porque este porcentaje, porque esta participación, porque esta igualdad se transforme en nuestro país. Pero hoy se identifican problemas para realizar ese tipo de actividades como la insuficiencia de infraestructura deportiva, la baja percepción de seguridad en las zonas públicas, lo que afecta principalmente a la mujer por ser víctima frecuente de agresión, hostigamiento en espacios públicos como parques y canchas. Este tipo de actividades culturales, deportivas y recreativas han sido reconocidas como la OMS como un mecanismo para prevenir y tratar los problemas de salud mental, así como promover la salud mental de los ciudadanos. Según ONU Mujeres, la exclusión de las mujeres en el deporte se ha exacerbado en pandemia. Hace falta reforzar el liderazgo femenino, disminuir la violencia, mejorar las oportunidades de participación y oportunidades económicas y la representación de las mujeres, no solamente en el escenario, no solamente en los escenarios deportivos, sino en la dirigencia deportiva de nuestro país. Siguiente. El desempleo y las labores del hogar. La brecha de género al desempleo en Colombia es una de las más altas en América Latina. Para el 2019 se calculó una tasa de desempleo para hombres del 8%, mientras que las mujeres era del 14%. Se estima que Colombia, por cada 100 mujeres hay 26 desempleadas, mientras que 16 de cada 100 hombres están desempleados. Por otra parte, estas estadísticas de uso de tiempo se calculan un 78% de horas anuales de cuidado y de trabajo doméstico. Siguiente. 1.8 millones de madres solteras sobre las cuales en tiempos de COVID ha recaído y recaerá casi que exclusivamente las cargas de la tarea del hogar y de los trabajos y la de sus trabajos remunerados cuando no están desempleadas. Se calcula que 772 mujeres empleadas, cabezas de familia con hijos menores de 18 años, los cuales presentan vulnerabilidad aún mayor frente a efectos de la pandemia. Se calcula que las mujeres dedican 7.14 horas diarias de trabajo no remunerado, labores del hogar, educación virtual de hijos, etcétera, mientras que los hombres destinan solamente el 3.15 horas 3 horas 15 minutos para este tipo de actividades. Académicos han resaltado que las mujeres empleadas migran al trabajo informal cuando tienen cargas de cuidado muy altas, tareas de hogar, tareas del hogar, tareas de los hijos, lo cual podría presentarse en estos momentos de tiempos de COVID. Siguiente. Según Ana María Trivín, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en América Latina, la pandemia del COVID podría empeorar sustancialmente las condiciones de la mujer colombiana. Todo parece indicar que habrá una escalera en donde las mujeres van a bajar en términos de condiciones laborales. Formal se va a informal, informal se va a desempleo, desempleo se va a inactividad, inactividad se va a hacer el trabajo doméstico. Cierro comillas. ONU Mujeres. Siguiente.
Teniendo en consideración la exclusión de las actividades deportivas, el aumento de la carga laboral, el cuidado del hogar, la precarización laboral, la preocupante situación de violencia sexual, intrafamiliar y psicológica que afecta y vulnera gravemente la salud mental de las mujeres colombianas, se presenta una pregunta a los ministerios y demás entidades públicas aquí presentes. ¿Qué programas, políticas públicas se vienen ejecutando en el año 2020 o planean ejecutar para aliviar esta situación y garantizar la protección de la salud mental de las mujeres colombianas afectadas por las violencias? Sigamos. Para terminar, de acuerdo con la Alianza por la Niñez en Colombia, entre enero y abril del 2020 se suicidaron 79 niños, niñas y adolescentes, y entre el 2016 y 19 intentaron suicidarse 34,000 menores. Las niñas, con un 75,8, fueron las que más sufrieron los intentos de suicidio, con una cifra alarmante de 25,845 intentos de suicidio entre el 2016 y el 2019. Tan solo en Cali, en nuestra ciudad, con corte a octubre del 2020, hubo 1,235 intentos de suicidio, de los cuales el 63% fueron efectuados por mujeres. Según ONU, cada 40 segundos muere en el mundo una persona por suicidio. Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, reveló que en los países de ingresos bajos y medianos como Colombia, más del 75% de las personas con problemas de salud mental no reciben ningún tratamiento, señor viceministro, situación que ha empeorado con la pandemia de COVID. No es suficiente invertir más del 2% del promedio que se invierte del presupuesto general en salud. Debe haber más recursos destinados a la salud mental, especialmente de las mujeres y las niñas en particular. El director de la OMS también insistió en aumentar la inversión en salud mental en épocas de pandemia, pues de lo contrario las consecuencias sanitarias, sociales y económicas serán de gran alcance. Cierro comillas con un Twitter. Por favor, siguiente. Con un Twitter de ONU Mujeres. Algunos motivos que explican por qué las víctimas de abuso no denuncian. Durante el confinamiento, el número de víctimas de violencia no ha parado de crecer. Tenemos que garantizar, señor ministro, servicios de escucha, hogares de acogida, ley 1257, y asistencia legal para las mujeres que se atreven a denunciar. Debemos acompañar este pronunciamiento. Las mujeres tienden a denunciar menos el abuso sexual porque tienen miedo a represalias, a rechazos, a culpabilización de víctimas y a la estigmatización. Esto es lo que han vivido nuestras mujeres en Colombia. Estas son las cifras de las fuentes más de mayor estudio de la situación de la mujer en debilidad de salud mental en nuestro país, y estas son las cifras que queremos poner en la agenda del gobierno nacional y en el debate. Así que muchísimas gracias, Adriana Magali, puedes continuar tú y después escuchamos a los invitados y a los citados. Gracias para todos.